¿Qué tal amigos? Buenas noches de nuevo. Estamos de regreso aquí en el programa Alameda 67. Estamos comentando, hablando, dando nuestras opiniones y nuestras impresiones sobre la movilización del día de hoy. Estamos de acuerdo todos en que ha sido una de las movilizaciones más importantes en la historia del país en los últimos 20 años. Y precisamente Tania nos decía hace rato se refería a uno de los peligros que enfrenta el movimiento, y ella decía respecto a la cobertura mediática que está comenzando a tener la movilización en el país, en el cual, por supuesto que se está poniendo el enfoque, se están grabando, se está pasando a nivel nacional, no la indignación y no la cantidad de gente, los ríos de gente que están circulando por las calles, exigiendo justicia y exigiendo la renuncia de Peña Nieto. Eh, Estamos viendo precisamente demostraciones de violencia. Y aquí me parece, quiero hacer dos comentarios a lo que dijo Tania. Me parece que no podemos esperar otro trato al movimiento. Lo que vamos a ver en las últimas semanas va a ser una demostración histórica de hasta dónde ha llegado la infamia. Y la infamia de los locutores, de los periodistas, de los presentadores de noticias. Es decir, ya es abierta la oposición entre estos medios de comunicación y las exigencias sociales. No podemos permitir otra cosa, no podemos, perdón, esperar otra cosa. Y yo creo que en este sentido, lo que sí hay que decir es que me parece que por lo menos en las ciudades, los principales medios de comunicación ya han perdido toda credibilidad, y me parece que eso le da una ventaja al propio movimiento. El propio movimiento tiene que dotarse de sus medios de comunicación, tiene que dotarse de una identidad y tiene que fortalecerse desde ahí. Y yo creo que aquí la respuesta que van a tener los medios tradicionales del Estado priista, del gobierno peñista, pues van a ver seriamente enfrentados. A mí me parece que también es una crisis de los medios de comunicación. Y me parece que aquí lo que habrá que contar, más bien en lugar de cómo Televisa está tratando el movimiento, que por supuesto que lo va a difamar y lo va a deslegitimar, es más bien el tratamiento que le dan los medios internacionales. Porque ahora me parece que lo que es más importante es precisamente esa cobertura y la manera en cómo las redes van a interactuar con esa cobertura internacional. Por eso yo creo que lo que nos espera de aquí en adelante va a ser, eh, va a ser precisamente la expresión de cómo los medios convencionales con los cuales se ha intentado enfrentar a los movimientos sí van a ser puestos en crisis. Es una crisis general de los medios de comunicación, es una crisis de los propios partidos políticos, es una crisis de las instituciones, y pues ese es el principio, esto solo es el principio. Habrá que esperar mayores respuestas de la sociedad, y yo espero que una mayor discusión de hacia dónde va el movimiento. Oye, Eddie, creo que habría que, a mí me gustó esta participación, pero habría que precisar otra cosa más importante que creo que se puede jalar desde el hilo que empiezas a jalar. Yo pienso en estos momentos que el enojo producido por esta atrocidad, en verdad, esta situación tan dolorosa que significan eh, la desaparición de los 43, el asesinato, por ejemplo, de Julio César Mondragón, que lo desollan vivo con técnicas caiviles. Este enojo, digamos, que se está expresando en las calles, que está manifestando, y que no aparece en los medios de comunicación, y que los medios de comunicación masivos están buscando de una u otra forma decir que nosotros los que salimos a protestar por esa maldita violencia somos los violentos. Lo único que están generando es un encono mayor. Digamos que los medios de comunicación están generando una violencia discursiva que está impactando y está haciendo crecer esta situación. Esto es parte de un régimen autoritario que no permite, digamos, la discusión política democrática de elementos mínimos
de seguridad ciudadana, de elementos mínimos de seguridad de la sociedad civil. O sea, no podemos ser desollados en este país por cualquier maldito. O sea, no podemos. Y entonces, en la medida en que salimos a protestar por eso, a clamar justicia por eso, y los medios de comunicación generan esta violencia discursiva en contra de aquellos que se manifiestan contra esto, pretendiendo colocar a la sociedad como desestabilizadora, cuando lo que sucede es que hay una amplia complicidad del Estado en múltiples niveles de gobierno que llevaron a esta situación. O sea, esto es realmente vergonzoso. Esto es como amaneció soleado un 3 de octubre. O sea, en verdad, lo que está sucediendo el día de hoy es una revisión mucho más grave de 1968, pero con la consecuencia de que los ciudadanos mexicanos han crecido en las capacidades para poder discernir. Lo que no han sabido leer, digamos, estos viejos autoritarios que han crecido al amparo del régimen, es que existen mecanismos de democratización como son los medios de comunicación alternativa, como son las redes sociales. Porque el día de hoy, la verdad, lo que está sucediendo es que la gente salió sin miedo. Y lo que está sucediendo es que nos tienen miedo porque salimos sin miedo. Y ese es el punto de la discusión. En verdad, lo que están haciendo no es más bien manipulando el escenario nacional. Se les desbordó por completo. Y lo que está sucediendo a nivel internacional es peor aún. El que no dar cuenta de eso, lo único que hace es dejarlos en ridículo. Lo que sucedió hoy, por ejemplo, en la plancha del Zócalo, con la golpiza que le dieron al fotógrafo de AP, lo que están dando cuenta es, de manera internacional, es que están dispuestos a reprimir a cualquiera que muestre la realidad de este país. De AP madreado por los granaderos que mandó Miguel Ángel Mancera. Qué bárbaro. Eso está, o sea, en verdad, en donde pareciera que la ciudad se había vuelto un espacio democrático de lucha política. Y llegó este personaje y finalmente lo que está sucediendo es que la poca credibilidad que tenía se está tirando al traste. Entonces, en verdad, lo que está sucediendo es que hay múltiples sectores donde la violencia discursiva es un fenómeno y es un hecho. Creo que esto lo ha tratado muy bien Tania. Tania, tú que en verdad esta situación de las telecomunicaciones y cómo los mensajes que se están llevando, ¿no dirías o cuál sería tu lectura respecto a este bloqueo? Está generando, digamos, el adormecimiento que ellos creen generar. Yo lo que estoy diciendo es que más bien lo que están generando es que la gente, en vez de salir, digamos, espantada, está saliendo más enojada porque no está pasando lo que sí en verdad están, de las cosas que se están dando, ¿no? Sí, así es. Yo más que pensar que están tratando de adormecer, esta última cobertura de esta semana, César, me preocupa mucho porque, o sea, personajes, por ejemplo, ¿no? Como, no sé si leyeron el artículo de Carlos Alarraqui, ¿no? Uno de los más destacados publicistas de México, la publica en el diario La Razón como carta dirigida a los mexicanos normales, ¿no? Y bueno, un discurso, voy a leer algunas frases porque me parece que es revelador sobre el tipo de discurso que se está utilizando en las narrativas mediáticas, ¿no? Como esta, por ejemplo, finalmente ya sabemos quiénes son. Finalmente ustedes ya saben que todos nosotros sabemos quiénes son los que están armando este desmadre gigantesco. Y obviamente también sabemos el por qué lo están haciendo, ¿no? Entonces, hablando con palabras que de pronto dice uno, ¿es necesario expresarse de esa manera para desprestigiar o menospreciar las movilizaciones sociales? Porque además todas las encasillan, ¿no? En una sola cosa y dice, en fin, a sabiendas de que esta bronca era una bronca local, las izquierdas anarquistas de Morena, Bejarano, IPADIERNA, la CENTE, la CETEC, el EPR, el ESME y demás organizaciones y sindicatos han aprovechado perfectamente la oportunidad para volver a intentar desestabilizar a nuestro país. O sea, la derecha ve que hay una organización tan cañona entre tantas organizaciones tan dispersas, tan diversas, con objetivos completamente distintos, pero todos ellos son anarquistas. O
O sea, ese es como el discurso que se está utilizando en este momento y el cierre es todavía peor cuando él cierra con esta conclusión y dice, no se espanten si el gobierno federal reacciona, ¿no? Entonces, esto, que es lo más radical que yo he escuchado en los discursos en medios, me parece preocupante porque ahí dentro de esos matices caben muchas cosas. Pero lo que me parece que es más que apostarle al adormecimiento de las conciencias, le están apostando, están haciendo un llamado a la represión, están haciendo un llamado a decir, ustedes se lo buscaron y ahora viene la fuerza del Estado. Entonces, de alguna manera, y como dice César, son patadas de ahogado, porque al final de cuentas, y como lo menciona también Eddie, la cobertura internacional ha sido fundamental, porque esta matriz de opinión parece no estar funcionando. ¿Cuánto estuvieron llamando a que había militares vestidos de civiles en el Zócalo? Que estaban llenas los contingentes de infiltrados, que estaban, o sea, este montaje de una historia del terror, ¿no? Que intentó espantar a la gente para que no saliera a las calles. A mí lo que me sorprende es cómo la gente logra romper en este momento estas barreras que antes funcionaban muy bien y logran llenar la calle como nunca se había visto, yo creo que en este país, ¿no? Entonces, eh, me parece que aquí lo peligroso es de qué manera se está calentando el ambiente en términos de la movilización social. De manera muy sabia, a mí me tocó también marchar hacia el final de los contingentes de estudiantiles y bueno, el llamado es, en cuanto se empieza a llenar, se corre el rumor de que se están llenando de granaderos la plancha del Zócalo. Los últimos tres contingentes que íbamos, que era economía, trabajo social e ingeniería, deciden marchar hacia el Metro Hidalgo, no logramos llegar a la plancha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues en el ánimo de no caer en las provocaciones. Entonces, es un movimiento social que, pese a que no logra articularse alrededor de una demanda que vaya más allá de la indignación y de la exigencia de justicia y de la aparición de estos 43 estudiantes, eh, me parece que sí hay una conciencia muy clara en torno a no caer en las provocaciones y una lectura muy sabia sobre la información mediática que se está manejando en los medios tradicionales, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque en este momento me parece que la población está buscando formas alternativas para formarse criterios propios, ¿no? Sobre lo que está sucediendo en el país. Sí, mira, Tania, lo que pasa es que el gobierno federal está en un brete, en verdad está en un pantano. Ellos han estado saliendo al paso, me parece que de manera muy improvisada. No se esperaban todas estas reacciones. Y lo que estamos viendo en los medios sí es precisamente estas declaraciones que en verdad van a quedar para la historia. Es lo que decía hace un rato, efectivamente, me parece que no va a ser la única voz que va a pedir represión. Lo que vamos a esperar es que en la televisión, en la radio, en la prensa se va a exigir la represión. Sí lo va a hacer. El punto aquí es que la verdad es que no, el escenario en el que se coloca Peña, si decide repetir un escenario parecido al de 1 de diciembre, me parece que ellos, ni siquiera ellos pueden estar pensando en cuáles van a ser las consecuencias. Y me parece que la perspectiva es que van a ser muy negativas. Es decir, la serie de datos que a nivel internacional han estado saliendo respecto a la violación de los derechos humanos en el país, la declaratoria de estado de emergencia, el Tribunal de los Pueblos, pesan en este momento. Y esas han sido expresiones que se han venido conjuntando en las últimas semanas. Esto es lo que no había, por ejemplo, en el 1 de diciembre del 2012. Me parece que un cambio muy importante de ese movimiento a este ha sido precisamente cómo es muy importante la organización. Y me parece que una de los cambios, eso es algo que pudimos ver muy bien en las marchas. Las marchas iban cuidadas, iban siendo vigiladas, había cordones de seguridad
Había una muy buena cobertura organizativa. Y por el otro lado, estaban las familias con los niños. O sea, yo quiero ver a un granadero persiguiendo una familia. Y quiero ver las reacciones a nivel internacional. Quiero ver eso, ¿no? Y la verdad es que no es fácil. No es casual que el propio Peña Nieto haya dado la orden de dejen hacerlos, que la policía no se acerque. Ellos precisamente el día de hoy ya hubo granaderos, lo cual ya es una primera amenaza, pero lo que hay que tomar en cuenta es que ellos también están siendo presionados por la burguesía nacional. Esa vez a su apuesta, así es que me parece que no la tienen tan fácil, César. En efecto, pues creo que hay varios elementos del análisis. ¿Qué les parece? Vamos a un corte musical, vamos a escuchar a Calle 13, Adentro, y regresamos. Esto es Alameda 67.